Bueno, en este preciso instante hay millones de dólares y miles de horas de investigación fluyendo hacia modelos matemáticos súper avanzados. Y todo esto para decidir algo que suena sencillo, ¿eh? ¿Dónde construir la infraestructura energética del futuro en el sur global? Exacto. Pero, ¿cuál es el único problema aquí? Que según la misma literatura científica que revisamos hoy, estos modelos que son altísimamente complejos están recomendando ubicaciones que tienen el fracaso prácticamente garantizado en el mundo real. Es una locura, la verdad, y por eso bienvenidos a nuestro análisis a fondo de hoy. La misión es ponernos el sombrero de asesores técnicos de alto nivel. Así es. Vamos a intentar descifrar un verdadero dolor de cabeza estratégico, que es, digamos, dónde y cómo se deben construir las biorefinerías en entornos tropicales. Tenemos sobre la mesa un estado del arte monumental. O sea, estamos hablando de un documento que sintetiza decenas de estudios, modelos espaciales, marcos regulatorios y lógicas matemáticas emergentes. Y el objetivo de toda esta ciencia de datos es reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Pero el obstáculo central, y lo que vamos a desempacar hoy, es que la matemática europea choca violentamente con la realidad del trópico. Totalmente. Y lo fascinante aquí es que antes de siquiera abrir un mapa satelital para buscar ubicaciones, la literatura nos exige limpiar un poco el terreno conceptual. A ver, ¿a qué te refieres con eso? Pues que muchas veces en las políticas públicas se habla de una planta de biogás o de una planta de valorización de residuos como si fueran sinónimos de una biorefinería integrada. Y definitivamente no lo son. Claro, hay una confusión enorme ahí. Exacto. Una planta de biogás tradicional tiene una arquitectura lineal, o sea, entra un tipo de residuo, se descompone y sale gas. Fin de la historia. Pero una biorefinería integrada es otro animal por completo, ¿no? Opera con una complejidad sistémica en un nivel, pues, completamente diferente. Así es un nivel de complejidad brutal. Para visualizar la escala, entiendo que estamos comparando esto con una refinería petroquímica tradicional. Ese es un buen ejemplo, sí. O sea, en una petroquímica entra un recurso bruto como el petróleo y a través de una red de procesos terminamos obteniendo plásticos, gasolina, asfalto, todo en diferentes líneas de producción simultáneas. Es el análogo exacto, sí. Pero la gran diferencia es que está basado en biología. Claro, biología en lugar de combustibles fósiles. Exacto. En una biorefinería integrada, el objetivo es procesar biomasa compleja para generar múltiples coproductos al mismo tiempo. Quieren extraer hasta la última gota de valor. ¿Y qué tipo de productos estamos hablando? Pues estamos hablando de producir bioenergía, sí, pero también bioplásticos, materiales avanzados, precursores químicos para la industria farmacéutica y biofertilizantes de alta gama. ¡Wow! ¿Todo eso ocurriendo en un solo complejo industrial cerrado? Todo ahí mismo. Pero, a ver, si estas instalaciones son básicamente unos gigantescos estómagos mecánicos y químicos, a mí me surge una duda fundamental sobre su dieta. Me imagino por dónde vas. El tema de las materias primas. Exacto. En un modelo agrícola europeo, digamos, no sé, en los Países Bajos, podrías tener un flujo constante y súper predecible de un solo tipo de residuo agrícola. Claro, campos inmensos de una sola cosa. Pero si trasladas esta mensa máquina a un ecosistema tropical, ya sea en América Latina, África o el sudeste asiático, pues la dieta cambia drásticamente. ¿Qué nos dicen los estudios sobre el impacto de esta variable? Nos advierten sobre una complejidad abrumadora. En la industria lo llaman feedstocks o materias primas. Y en un entorno tropical, una biorefinería rara vez puede sostenerse de un solo cultivo, monolítico. O sea, no basta con tener solo maíz o solo caña. Para nada. Tiene que articularse en simultáneo con múltiples cadenas agroindustriales que se superponen en un mismo territorio. A ver, dame un ejemplo de cómo se vería eso en el día a día. Pues en un día cualquiera, la planta debe procesar la pulpa ácida que sobra de la producción de café, mezclarla con el bagazo fibroso de la caña de azúcar, añadir subproductos grasos de la palma, incorporar residuos ganaderos y, por si fuera poco, integrar lodos orgánicos de las ciudades cercanas. Espera, ¿todo eso en la misma mezcla? Eso suena a una pesadilla logística y química. Es una pesadilla. Mezclar elementos tan dispares requiere una precisión absurda para que la planta simplemente no se paralice. Precisamente. Y aquí llegamos a uno de los hallazgos más sorprendentes y críticos de todo este estado del arte que revisamos.
Soy todo oídos. Para que este proceso, que se llama codigestión anaerobia, funcione sin colapsar, existe un parámetro químico que es innegociable. Se llama la relación carbono-nitrógeno, o la ratio CN, de toda la mezcla. Ok, la relación entre el carbono y el nitrógeno. ¿Por qué es tan importante? Porque las bacterias dentro de los biodigestores son extremadamente delicadas. ¿Son como comensales exigentes? Exacto. Si la mezcla tiene demasiado carbono y poco nitrógeno, el entorno se acidifica, la actividad microbiana se detiene y la producción de gas se desploma a cero. ¡Wow! ¿Y si pasa lo contrario? Si hay un exceso de nitrógeno, se genera amoníaco en niveles tóxicos que básicamente exterminan a la colonia bacteriana. O sea que la eficiencia de una inversión de millones de dólares depende literalmente de mantener viva a una colonia de bacterias balanceando su dieta al miligramo. Así de frágiles. Y este es el punto ciego monumental de los modelos espaciales. La relación carbono-nitrógeno jamás se ha incorporado como un criterio en las ecuaciones matemáticas que deciden dónde construir la planta. ¿Es en serio? ¿Nunca? Jamás. Los analistas de datos y los ingenieros espaciales diseñan unas redes asombrosas en sus computadoras, evaluando distancias, carreteras, volúmenes de biomasa, pero ignoran por completo la viabilidad química de esa biomasa cuando se mezcla. Bueno, vamos a intentar aterrizar esto para quienes nos escuchan. Es como organizar una red logística internacional usando la inteligencia artificial más sofisticada del mundo para abastecer una gran panadería industrial. Me gusta esa analogía. Claro, o sea, el algoritmo traza las rutas perfectas, asegura que los camiones gasten súper poco diésel y garantiza que toneladas de harina y levadura lleguen a tiempo. Logísticamente, un éxito rotundo. Exacto, desde el mapa se ve perfecto, pero el algoritmo no sabe ni le importa que la levadura venía inactiva o que la harina no sirve. El transporte fue muy barato, sí, pero el pan es incomible y la fábrica quiebra. Esa imagen captura perfectamente la falla del diseño actual. Los satélites pueden medir hectáreas y kilómetros de carreteras, pero un satélite no puede medir la relación carbono-nitrógeno de un vertedero rural. Y menos cuando eso cambia cada semana con la temporada de lluvias, ¿no? Totalmente. En consecuencia, el modelo recomienda ubicaciones perfectas en el mapa, pero que son operativamente inviables porque la mezcla de residuos ahí va a producir un colapso bacteriano. Sin embargo, me surge una duda desde la perspectiva de la matemática pura. A ver, dime. Los ingenieros suelen argumentar que una matriz de optimización es universal. Minimizar costos usando algoritmos de ruteo debería funcionar igual en Escandinavia que en el trópico. ¿Por qué se rompe tan drásticamente el modelo al cruzar el Ecuador? Se rompe porque la matemática nunca opera en un vacío. Siempre asume ciertas premisas sobre el territorio. Ok, ¿qué tipo de premisas? La revisión de la literatura evidencia que los modelos más influyentes fueron creados en y para el norte global. Hay aplicaciones brillantes en zonas rurales de Finlandia, Alemania o Estados Unidos. Pero esos lugares tienen condiciones muy específicas. Exacto. Esos modelos asumen la existencia de un catastro digital impecable. Dan por sentado que cada propiedad privada está delimitada legalmente, que las carreteras siempre están pavimentadas y que la dinámica social de la tierra está resuelta. Básicamente diseñan el modelo asumiendo que el mundo real se comporta con la misma limpieza estéril que una hoja de cálculo. Así de simple. Entonces, al aplicar ese mismo algoritmo en Colombia, Nigeria o Brasil sin hacer ajustes estructurales, se estrella de frente contra una pared socioterritorial inmensa. Claro, porque el sur global tiene escenarios donde una gran riqueza biológica convive con, inequidades históricas profundas. Exacto. Territorios de comunidades campesinas sin títulos formales, resguardos indígenas y ecosistemas protegidos. Esto nos lleva a lo que las fuentes describen como la tensión 4. Me llamó muchísimo la atención cómo la literatura cuantifica este sesgo. Es un sesgo muy severo y bien documentado. En el 78% de los estudios de localización revisados a nivel mundial, la dimensión económica monopoliza todo el peso de la ecuación. ¿Y qué pasa con la dimensión social? Simplemente no existe. O peor aún, se reduce de manera casi cómica a un anillo de exclusión en un mapa digital. ¿Un anillo de exclusión? ¿Cómo es eso? El software dibuja un círculo de 500 metros alrededor de un centro poblado y decreta, no construir aquí. Esa es toda la gestión social que el modelo procesa.
Reducir la inmensa complejidad de las relaciones humanas y los conflictos históricos a un simple radio de 500 metros suena, francamente, a negligencia analítica. Lo es, y tiene consecuencias graves. Tomemos un caso concreto, como el de Colombia, que tiene la Ley 1715 para incentivar proyectos de energía limpia. ¿Qué ocurre cuando ese modelo ciego se implementa en la realidad? Ocurre un desastre administrativo y legal. En marcos normativos robustos como el colombiano, existen mandatos constitucionales para la consulta previa, libre e informada a comunidades étnicas. O sea, no puedes simplemente llegar y construir porque el mapa dice que es barato. Exactamente. Si el algoritmo dice que el sitio más rentable está dentro de un territorio colectivo que no ha sido consultado, el proyecto sencillamente se paraliza. Una medida cautelar detiene las obras indefinidamente. Claro, ignorar la dimensión social no es solo un margen de error, es un obstáculo insalvable que entierra proyectos millonarios. Se convierte en un archivo muerto en una oficina de gobierno. Entonces, a ver si voy entendiendo. La matemática europea es ciega a la química de la biomasa, es analfabeta en términos de sociología del territorio y, sumado a todo esto, se enfrenta a la simple falta de información, ¿verdad? Así es, las bases de datos en entornos tropicales rurales casi nunca se actualizan en tiempo real. Y me imagino que ese es el origen metodológico del problema. Exacto. Históricamente, la ciencia de la optimización ha estado dominada por técnicas deterministas. Por ejemplo, la programación lineal entera mixta, o MILP por sus siglas en inglés. Que suenan como instrumentos matemáticos de una precisión exquisita, diseñados para encontrar la solución perfecta. Claro, minimizan hasta el último centavo de gasto. Pero, ¿qué requiere un modelo determinista para entregar ese nivel de perfección? Porque la palabra determinista sugiere que el modelo cree que puede predecir todo con exactitud. Requiere certezas absolutas. Exige que se le den parámetros estáticos. Por ejemplo, Que el camión siempre transportará 20 toneladas. Que el costo del diésel no va a cambiar en 5 años. Y que la carretera jamás se va a inundar. lo cual convierte al modelo en una estructura sumamente frágil. Demasiado frágil. O sea, en un entorno donde una lluvia típica destruye la vía, o donde el mercado internacional altera los precios, esa solución perfecta se vuelve inútil al instante. Pierde toda validez, sí. Es como intentar jugar al ajedrez en un tablero donde las casillas cambian de tamaño y de color cada vez que mueves una pieza. La estrategia estática ya no sirve. Es una excelente forma de verlo. Entonces, ¿qué alternativas metodológicas están proponiendo los científicos para lidiar con este caos inherente? Estamos presenciando una revolución metodológica. Los tomadores de decisiones están abandonando esta ilusión de los datos perfectos. Y el primer paso evolutivo fue la incorporación del machine learning y de la lógica difusa. La lógica difusa. En términos de programación, entiendo que esto rompe con el sistema binario clásico, ¿cierto? Totalmente. En lugar de decir un rotundo sí o un rotundo no, permite la existencia de matices. O sea, ya no es blanco o negro. Exacto. Un sistema binario diría que una zona es 100% apta o 0% apta, pero la lógica difusa permite establecer rangos. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Utiliza operadores matemáticos que le permiten al modelo concluir, por ejemplo, que una región tiene una idoneidad del 70%. Así absorbe la imprecisión natural de las bases de datos. Pero la literatura lleva esto un paso más allá y menciona una herramienta que suena directamente sacada de una novela de ciencia ficción, la lógica neutrosófica. Suena muy futurista, lo sé. ¿Qué diferencia hay entre simplemente aceptar matices con la lógica difusa y entrar al territorio neutrosófico? La gran diferencia radica en cómo procesamos la ignorancia humana. ¡Wow! ¡Qué concepto! A ver, explíqueme eso. La lógica tradicional admite la verdad o la falsedad. La lógica difusa introduce los tonos grises entre ambos. Pero la lógica neutrosófica incorpora 3 dimensiones completamente independientes: la verdad, la falsedad y, lo más revolucionario, la indeterminación. O sea que el modelo matemático tiene una variable específica diseñada para decir, francamente, no tengo idea. Tal cual. Pero espera, ¿no es eso lo mismo que un margen de error estadístico? No, y ahí está la brillantez del concepto. Un margen de error asume que tú conoces el valor real y solo estás calculando una pequeña desviación. Claro, como cuando dicen más menos 3%. Exacto.
pero la indeterminación neutrosófica asume la ignorancia como un factor estructural. Dame un ejemplo de cómo se vería esto en el campo. Imagina que le preguntas a los expertos locales si una vía rural puede soportar camiones pesados durante la temporada de lluvias. Me imagino que nadie te da un sí o un no absoluto. Exacto. Un experto podría decir que hay un 40% de certeza de que la vía resista, un 20% de certeza de que colapse y un inmenso 40% de indeterminación porque nadie ha revisado los cimientos del puente en 10 años. Y en un modelo tradicional, el software simplemente daría un error por datos incompletos, ¿no? Así es, pero la ecuación neutrosófica traga ese 40% de ignorancia, lo procesa algebraicamente y sigue calculando escenarios. ¡Qué maravilla! O sea, genera soluciones robustas en lugar de soluciones frágiles. Exactamente. Busca ubicaciones que sigan siendo viables incluso si ese porcentaje de ignorancia resulta en el peor escenario posible. Y los estudios demuestran que esto produce resultados inmensamente más realistas en países en desarrollo. Todo esto me hace pensar en una analogía visual muy clara. A ver qué te parece. Adelante, dime. Apostar por los modelos estáticos tradicionales es como invertir todo tu presupuesto en un crème bala de levitación magnética. Ok, súper rápido y eficiente. Exacto. Es la cumbre de la eficiencia, pero requiere rieles milimétricamente perfectos. Si falta un solo tornillo por una tormenta, el tren completo se descarrila. Un desastre total. Por el contrario, incorporar la lógica difusa y neutrosófica es como invertir en una flota de vehículos todoterreno con suspensión inteligente. Claro, que se adaptan en tiempo real. Tal vez no van a 300 kilómetros por hora, pero aseguran que el suministro llegará a la planta sin importar cuántos baches o cambios de ruta inesperados surjan. Esa metáfora capta el corazón del dilema. La tensión fundamental aquí es eficiencia versus robustez. Y en el sur global necesitas esa robustez. Sin duda, diseñar asumiendo condiciones perfectas es diseñar un tren a punto de descarrilarse. El entorno exige modelos todoterreno. Bueno, esto nos obliga a destilar toda esa complejidad técnica en una directriz clara. A ver, ¿cómo lo resumirías? Si consolidamos todos los frentes, o sea, la naturaleza químicamente delicada de la biomasa, la ceguera de los modelos ante las normas sociales, y esta transición hacia lógicas que abrazan la incertidumbre, ¿qué deben llevarse en la cabeza quienes están diseñando las políticas públicas hoy? La conclusión ineludible es que localizar una biorefinería no es un ejercicio de logística básica para ahorrar en transporte. Es, ante todo, un ejercicio profundo de gobernanza y gestión territorial. O sea, no puedes simplemente importar un software de Finlandia y correrlo en Colombia. Incurres en un riesgo altísimo si haces eso. Es imperativo integrar la química local, adaptar los modelos con lógica difusa y, sobre todo, incorporar el componente humano desde el día 1. Una biorefinería es un nodo dentro de un sistema socioecológico vivo. Me encanta cómo lo pones. La infraestructura debe adaptarse orgánicamente al territorio, en lugar de forzar al territorio a comportarse como un conjunto de datos estériles. Exactamente. Pero, antes de concluir, hay un hallazgo final en la literatura que quiero poner sobre la mesa. Se describe como la tensión 5. Ah, sí. Es quizá la revelación más crítica para el futuro de la investigación. Es una paradoja inmensa. Los documentos muestran que la comunidad científica y los gobiernos han gastado incontables recursos obsesionándose exclusivamente con el dónde. Sí, debatiendo sobre coordenadas exactas. Exacto, tomando una fotografía estática para poner el primer ladrillo. Pero se han olvidado casi por completo de modelar el cómo se va a operar esa planta de forma sostenible una vez que ya esté construida. Es un vacío metodológico asombroso. Las herramientas te dicen dónde levantar los muros, pero guardan un silencio absoluto sobre cómo gestionar el día a día. Y el suministro biológico, los precios y el entorno social van a mutar constantemente durante décadas. Como dicen las fuentes, ubicar es un acto estático, pero sostener es un verbo continuo. Y esto abre una frontera de innovación inmensa. Tenemos que dejar de ver la fase de diseño y la fase de operación como dos universos separados. Hay que conectarlas en modelos dinámicos. Ese es el gran desafío que queda abierto. Es una invitación a cuestionar las herramientas que heredamos y asegurar que la ciencia asuma la caótica complejidad de la realidad, en lugar de intentar borrarla en un mapa. Un mensaje fundamental para los que toman decisiones. Absolutamente.
Seguiremos explorando cómo estas innovaciones moldean nuestros entornos en futuras investigaciones. A quienes nos acompañaron hoy, gracias por escuchar. Y es una invitación a seguir analizando críticamente el territorio a su alrededor.